Ok, entonces ya estamos grabando. Vamos a revisar esta pauta de análisis de la actividad. Acá ya está siendo proyectada. Entonces el nombre es de análisis de tareas biomecánicas desde un enfoque centrado en la ocupación. Y esto es un poco lo que articula esta asignatura con las otras ramas de la terapia ocupacional, porque la idea es que si hacemos una asignatura, yo que soy terapeuta ocupacional, también tenemos que darle un sentido para nuestros estudiantes, para ustedes que están atendiendo hoy día y que se están formando a lo que tiene que ver con la ocupación humana, ¿ya? Entonces, por eso es importante esta clase introductoria que vamos a ver luego de esto y esta actividad que articula todo eso, ¿ya? Y tiene que ver con que ustedes puedan hacer un análisis, ¿ya?, de tareas según criterios biomecánicos, puedan poder, valga la redundancia, ¿ya?, o logren, ¿ya?, integrar estos conceptos en ABDs, que tienen que ver ya con dominios un poco más de terapeuta ocupacional o en una nomenclatura de terapeuta ocupacional, y fundamentar aquellos factores que van a incidir en las disfunciones del desempeño de actividades o desempeño ocupacional. Entonces nosotros podemos, a través del desglose ya de estas actividades en tareas y diferentes momentos, darnos cuenta de qué es lo que está con dificultades o con una disfunción, para después de eso tener las consideraciones desde lo musculoesquelético, desde lo clínico, para poder intervenir. Por eso es tan importante, es tan eh, gravitante esta actividad y que la vamos a desarrollar en forma grupal. Entonces, acá está la metodología de trabajo que después de eso ustedes pueden revisar. Cada uno ya de los grupos va a tener que desarrollar un análisis de video y, bueno, pueden utilizar distintos tipos de aplicaciones para su edición, para su análisis. Yo aquí coloco uno que es los clásicos de los clásicos, que es el Windows Movie Maker. ¿Ya? Pero lo importante es que sea algún archivo que pueda ser leído ya en distintas plataformas. El AVI, MPG, MP4 son archivos de video, ¿ya? Que permiten la visualización, ¿ya? Y que después de eso nos llegue un archivo ya en un formato que no podamos revisar. Y de manera complementaria, esto ya queda principalmente para lo que es la última entrega o segunda entrega, porque tiene que ver con una sistematización de la información que ustedes han trabajado. A ratos en las presentaciones no queda tan claro, entonces este documento nos ayuda a poder, eh, como decía, sistematizar, a poder reunir toda la información y que lo que ustedes están comentando en el video, yo con informe en mano, ya lo vaya revisando, entonces se refieren a esto o lo abordaron de esta forma, porque los videos van a ser cortos, 15 minutos, ya 20 minutos a lo mucho, considerando que van a ser hartos grupos. Entonces, fechas de avance, y esto es algo que a ustedes les interesa, y de entrega final. El primer avance es el más pronto, es un mes más, ¿ya? Entonces, por eso que estamos viéndolo desde ahora, y es un 5% de la asignatura y es una descripción de la actividad más la selección de las tareas. Yo les voy a explicar a qué nos referimos con eso. El avance número 2 es un 10% y son los videos ya grabados más un modelo biomecánico que eh, puede que no esté terminado completamente, pero sí lo importante es que ya vayan escogiendo qué conceptos van a aplicar y qué estructuras, en qué articulación y todo eso, ¿ya? Y la entrega final vale un 15%, ¿ya? Eh, que es el video final, o sea, todo ya recopilado, recolectado, más el informe que aclara y sistematiza ya su proceso. Entonces, si aquí sumamos, todo nos da un 20%, que es un 20% que ya deberían ya ustedes tener en el bolsillo para probar biomecánica. Así que vamos a ver de qué se trata, que es los contenidos mínimos del video, que también después aparecen en el informe, porque el informe es como el guión de lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Ahí aparece todo con detalle, bien ordenadito, bien redactado, pero es importante que ustedes puedan eh, dar el nombre de la actividad que fue asignada y una breve descripción también de la misma. Vamos a revisar un poco más abajo cuáles son las que están y que van a ser sorteadas. Hay un área del desempeño, ¿ya?, a cual pertenece esta actividad. O sea, si nosotros, por ejemplo, hablamos de lo que tiene que ver con
higiene personal, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lavado de manos, lavado de cara, peinado, ¿ya? Eso es una BD básica. Todo lo que tiene que ver con conexión con el ambiente es actividad instrumental. A ratos, por ejemplo, lo que tiene que ver con movilidad funcional, lo que es giros en cama, sedestación, bipedestación, son actividades básicas de la vida diaria. Entonces, ¿por qué les digo esto? Principalmente porque después de eso nos encontramos tercer año, cuarto año, y a ratos hablamos de ABD básicas y los estudiantes ya no tienen claridad con respecto a qué es lo que nosotros nos referimos con ABD básicas o instrumental, ¿ya? Así como también otras actividades como relacionadas al ámbito productivo, al ámbito de educación, al ámbito de descanso y sueño, que son áreas que están claramente definidas por distintos organismos, distintas asociaciones o marcos conceptuales que regulan la clasificación de este tipo de actividades. Eso es básico, ¿sí? O sea, una cosa es analizar una tarea y otra es ver el contexto de por qué finalmente nos sirve. Y ese es el rol finalmente de esta asignatura, siento yo. Hay una presentación de una actividad de la que les toca a ustedes en condiciones reales. Aquí dice que grabaciones de no más de 3 minutos, ya, no sé, imagínense ustedes que la presentación es de 15, 20 minutos y ustedes hacen una grabación de 7 minutos, no sirve de mucho, ¿ya? Lo importante es que ustedes graben el momento esencial del desarrollo del desempeño de la actividad y esto va a ser evaluado desde el punto de vista biomecánico, ¿ya? Entonces, principalmente esta, la unidad, el punto número 1, perdón, del apartado 5 es lo que nosotros pedimos para ya lo que es el 2 de noviembre. Esto está grabado, así que después ustedes lo pueden revisar, ya de qué es lo que yo estoy pidiendo, para que no hayan confusiones, pero también los ayudantes están introducidos en este trabajo, así que también le pueden preguntar a ellos qué es lo que yo estoy pidiendo de manera más puntual, ¿ya? Entonces, ya para lo que es el análisis biomecánico del video, esto después lo vamos a trabajar de manera más rigurosa o con más tiempo. Lo importante es que vamos a escoger una actividad, ya como por ejemplo, aquí hay un enunciado que dice la actividad de escribir a mano alzada contiene en posición sedente frente a un lápiz y una hoja, y está bastante claro, ¿ya? Porque nosotros podemos decir escribir, y algunas personas pueden decir, ah, pero yo escribo con computador. Ok, no hay problema con eso. Pero aquí lo que estamos analizando es el desempeño de escribir a mano alzada con la mano derecha, ¿ya? Porque algunos pueden decir, ah, yo soy zurdo. Ok, así que lo hacemos y hacemos la distinción y si se dan cuenta, colocamos el paréntesis, ¿ya? De qué es lo que nosotros queremos observar. Es bastante como preciso finalmente la descripción del desempeño. Entonces, nosotros podríamos imaginar, y esta es una distribución arbitraria, de qué es lo que se trata o qué es lo que nosotros podemos imaginar cuando escribimos a mano alzada. Entonces, tenemos la tarea número 1, que es tomar el lápiz con la mano derecha. Yo soy diestro, por lo tanto tomo un lápiz. Tarea 2, posicionar el lápiz sobre la hoja. Tarea 3, escribir de izquierda a derecha. Y 4, dejar el lápiz sobre la mesa y por lo tanto ahí ya cumplí ya los pasos en secuencia para lograr esa actividad. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos ya las tareas que son unidades más pequeñas de esta actividad, vamos a lo que es el aspecto ya de momentos, ¿ya? Que puede contener cada una de estas tareas. Por ejemplo, de la actividad de escritura, ¿ya? Fue seleccionada la tarea número 1. La tarea número 1 es tomar el lápiz con la mano derecha. Entonces todos se imaginan, ¿ya? Que tomamos el lápiz con la mano derecha, ¿sí? Y por lo tanto, acá vamos a hacer algunos momentos que pueden ser interesantes. Por ejemplo, para el momento 1, ya vamos a tener en este caso una extensión de codo, ya una flexión de muñeca, desviación cubital, bla, 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 y todo lo que contiene. Y finalmente, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Es ir haciendo tal cual un análisis de actividad, separando en unidades cada vez más pequeñas para que podamos hacer el análisis biomecánico, ¿ya? Si nosotros decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un análisis de grafomotricidad, ¿ya? Nosotros podemos imaginarnos muchas cosas, ¿ya? Pero lo importante es poder pasarle un plano en donde vayamos explicitando qué es lo que nosotros queremos finalmente evaluar.
y por eso que en esta guía se les entrega las directrices para que ustedes puedan orientarse y decir, sabes que estamos evaluando lo que es exprimir limones. Entonces, para exprimir limones, estos son ya las condiciones de la actividad que nosotros hemos definido y estas son las tareas más pequeñas y de las tareas aparecen diferentes momentos desde el punto de vista biomecánico. Ahí vamos descomponiendo nivel por nivel. Entonces, bueno, aquí hay otros mensajes que pueden ustedes después revisarlos. Hay un programa ahí que es de análisis biomecánico también. Por interno me avisaban de otro, lo vamos a revisar por si es que es necesario también revisarlo o lo podemos integrar. Ustedes también, si es que saben de algún otro, pero lo importante es que hagan un ejercicio interesante desde lo biomecánico. Aquí dice, para la evaluación de los conceptos biomecánicos, ya es importante poder presentar un modelo biomecánico simple, ¿ya? Vamos a ir revisando las clases de biomecánica a qué nos referimos con un modelo biomecánico simple, pero principalmente es poder identificar distintos tipos de fuerzas que estén ya en este momento biomecánico, ¿ya? Que pueden ser, por ejemplo, si es que estamos hablando de una postura bípeda, ¿ya? No sé, estamos hablando de fuerza, en este caso gravedad, fuerza de reacción del suelo, ¿sí? Podemos hablar en este caso de centro de gravedad, eh, podemos hablar en este caso de base de sustentación, puntos de apoyo, que son conceptos que vamos a ir trabajando en la asignatura. Eventualmente, si es que estamos utilizando alguna de las extremidades, ya los conceptos de palanca, ya palanca de primero, segundo, tercer orden, ya y los podemos identificar en este esquema, ya como dice ahí, biomecánico, que es bastante simple porque más que nada identificar, argumentar, porque estamos nosotros escogiendo estas estructuras y lo que queda acá a un lado tiene que ver con con el cálculo, ¿ya? De los ejercicios biomecánicos. Yo siento que es mejor poder identificar y darle un nombre a eso que nosotros estamos observando a introducirnos en el tema del cálculo biofísico, ¿ya? Porque si bien es cierto, podría ser necesario en estudios de posgrado, ¿ya? Aquí en pregrado, lo que es importante es que nosotros después, cuando hacemos órtesis, por ejemplo, importante identificar los puntos ya de una palanca, ya una palanca, por ejemplo, de primero, segundo, tercer grado, para poder ya confeccionar un dispositivo ortésico que cumpla con su función desde el punto de vista terapéutico. Y eso es análisis conceptual, son nociones básicas que nosotros tenemos que tener y que en estas actividades es importante que ustedes lo puedan rescatar. Entonces tenemos toda la asignatura para poder trabajarlo con 2 entregas previas y una entrega final. Las consideraciones para el informe aparecen también, todo ahí bien clarito, ¿ya? Los aspectos de contenido y la bibliografía también que es necesaria ya de también aportar. Entonces, aquí aparece una lista de tareas que les vamos a hacer el bingo biomecánico. Por ejemplo, encerar un piso de madera, trozar leña con hacha, llevar leña, cortar madera con serrucho, moler puré, pelar papa, amasar pan casero, que son actividades bien del sur, ¿ya? Eh, no sé cómo se hacen milcaos, pero podría ser igual la siguiente fase, ¿ya? Cuando se pasa la papa por el sedazo, ¿ya? Las personas que vivan en Chiloé, ahí se puede lucir y es una actividad culturalmente situada. Son cuestiones que a ratos uno pasa por alto, pero que a una persona, por ejemplo, con artritis, con artrosis de mano, ya podría ser bastante difícil, siendo que siempre trabajó en repostería y cocina más tradicional. Entonces, habían dos temas que me daban vuelta, que uno era que ustedes lo pudieran escoger, y lo segundo, ya era que sea relevante también para el análisis biomecánico. Algunos pueden decir, ¿sabes qué? Si en realidad mi ocupación es escuchar música, ¿ya? Pero la de escuchar música puede ser tendida en una cama, entonces desde el punto de vista biomecánico no es muy representativo. Entonces prefiero yo entregar algunas actividades para que después ustedes vean que todas estas, ya, si ustedes consultan con sus usuarios, eventualmente podrían estar interferidas por alguna situación de carácter más motor, ¿sí? Entonces, bueno, este tema del Milcao se me ocurrió también a ver si es que alguien me puede ayudar y está atento.
no sé cómo se llama esta etapa en la cual el milcao se introduce, creo que se pasa por un sedazo o algo así. No sé si es que alguien me puede ayudar, que sea de Chiloé. Hay una pregunta, dice donde dice condiciones reales de ejecución, podría ser de condición, se refiere a, por ejemplo, un video de una persona modelo que realice el ejercicio. Y esa debemos ser nosotros, puede ser una persona ajena al grupo, ya, a un familiar. Ya, puede ser un familiar, ya, o ahora si no tienen un familiar, es más como difícil, siempre hay alguien que les pueda ayudar, ¿sí? A menos que estén en confinamiento en soledad absoluta. Puede suceder, no sé sus realidades, pero ¿ya? Lo importante es que si tienen a alguien que puedan observar en una actividad habitual, ¿ya? Eso es como lo más relevante. Ya, acá dicen que se raya la papa, se pone en una tela y se aprieta para sacar el líquido de la papa, y eso requiere harta fuerza, por lo que he visto de mis abuelas. Muy bueno, muy bueno. Sí, se Eh, estruja, queda como una masita. claro, entonces ahí tenemos una actividad que eventualmente si tienes artrosis de dedo, no sé, artrosis en la base del pulgar, ¿ya? Eventualmente podrías no hacerlo, ¿ya? O el rallado de papa también es otro, porque la papa no solamente se ocupa para el mercado, se ocupa también para eh, otro tipo también de alimentos que preparan harto en Chiloé, no sé, como la papa rallada, para hacer chuño, milcao, también hacen como unas especies como de sopaipillas de papa, puede ser. Eh, no sé, hay muchas cosas de papa, pero que El chapalele. chapalele, Ah, ya, no, pero el chapalele es de harina, creo. Con harina. Tortillas de papa, dice la Bárbara. La Ñoqui. Bárbara Chelota. ñoqui, bueno, la papa También se hacen en la chapareles de zona, papa. sí, Ah, sopaipilla no de papa sabía. hacen hasta torta de papa, así que todo pasa Pizza por de papa. proceso, ¿ya? Entonces, por eso si se dan cuenta, el hecho de poder, aquí algunos dicen pastel de papa, estoy esperando el comentario que diga papas fritas, no ha saltado todavía, ¿ya? Pero el tema está en que lo importante es que sean actividades que sean relevantes, ¿ya? Que estén en lo cotidiano. Si tiene una connotación culturalmente apropiada, adaptada, mucho mejor. Pero, no sé, pues como les digo, si es que uno hace un trabajo y con nota, a ratos llegan, no, profe, es que a mí me gusta escuchar música. ¿Ya? Sí, pero eso no tiene relevancia biomecánica. Ok, entonces te vamos a entregar algunas. Pueden tirar ahí sus ejemplos de actividades y yo con todo el gusto las modifico y las agrego para el bingo que vamos a hacer esta semana, ¿ya? Así que participen porque todo esto Profe, es relevante para después puedan aprender qué pasa desde lo biomecánico. ¿Sí, Nicolás? o sea, quizás esta actividad no es culturalmente como muy relevante, pero sí, por ejemplo, muchas personas, yo incluido, jugamos videojuegos. Igual hay harto movimiento de muñeca ahí y de antebrazo, o sea, así como del codo en realidad. ¿Ya? Codo, antebrazo y muñeca, más que nada. Y también obviamente de los dedos para presionar las teclas y cosas así. Y tiene que ver con un tema postural igual. Claro, puede El estar... colocarlo en el chat, ¿ya? Y ahí después hacemos la lista. Algunas personas aquí me dicen soldadura, ¿ya? Entonces vayan colocando ahí sus actividades y las vamos a ir agregando. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con el uso de dispositivos, con el uso de consolas, joystick, gamepad, ya también están asociados a eh, ciertas disfunciones por trauma acumulativo, así que todo eventualmente sirve, ¿ya? Ok, entonces vamos con la siguiente etapa, que es la clase, ¿ya? Que puede que no sea tan grata para algunos, pero vamos a tratar de hacerlo lo más movido, participativo posible. Pero tiene finalmente que ver con esto que estábamos conversando recién, ya que es finalmente la conexión entre lo que es el movimiento humano y la orientación a la terapia ocupacional. Recién estábamos hablando de esta posibilidad de hacer mil caos, ¿ya? Y claro, nosotros perfectamente como terapeutas ocupacionales, más adelante en un taller de protección articular, podemos trabajar con un grupo de personas con artritis o artrosis en técnicas de protección articular
que son técnicas que evitan ya el impacto sostenido, ¿ya? O la elongación o el movimiento más allá de los rangos articulares fisiológicos, y por lo tanto también disminuyen el dolor, las molestias, eh, inflamación o edema que pueden producir algunas condiciones de salud. Ahora, nosotros acá no hablamos puntualmente de condiciones de salud, porque hablamos del movimiento en general, del funcionamiento Profe, no y se análisis ve. de lo que tiene que ver con el desempeño en general. Vamos a atender acá que dice que no se ve la diapositiva. ¿Eso es? ¿Se ve ahora algo, no? Ahora lo acabo de sacar, así que no se va a ver nada. Vamos a ver qué pasa ahora. Mm, voy a poner compartir de nuevo. Ahora, ¿se ve? Sí se ve. Debería verse porque aquí lo hice en pantalla chiquitita. Voy a ver si es que lo maximizo y no hay ningún error. Ahora, ¿se ve? ¿No se ve? Cuéntenme ustedes. Sí, profe, sí se ve. Ya, genial. Ahora ya puedo estar más tranquilo. Y Profe, como les... Sí, una consulta, ¿usted sube los PPTs? habitualmente subo lo que tiene que ver con los videos, ¿ya? Así que ahí va toda la información. Después tienen que revisar para ver el contexto, así que subo solamente los videos, pero los PPT me los guardo para mí. Después de eso, vamos a ver el chat. Hablan de los PPTs, que es como el tesoro del estudiante, ¿ya? Pero por este momento no hay PPT, solamente PDF. Y el video, ¿ya? Finalmente el video y el contexto de lo que se dice y lo que se habla está para todos, todas, todes en YouTube, ¿sí? Ok, estábamos hablando de la actividad de hacer milcaos. Y como les decía, o sea, nosotros perfectamente podemos hacer un taller de protección articular trabajando con adultos mayores, con personas que tengan algún tipo de padecimiento musculoesquelético con una actividad similar que implique el rayado de papa, que incluye el hecho de estrujar ¿ya? La materia prima para la confección del milcao, pero lo importante siempre ya es que nosotros tenemos que tener en consideración cuáles son los principios biomecánicos, ¿ya? Más que hacer por hacer, y esa es la oportunidad que nosotros por medio de esta asignatura tenemos. La idea a trabajar hoy día ¿ya? Es que podamos identificar terminología anatómica, que es algo que ustedes vieron en las asignaturas previas, aplicarlo al desempeño de actividades. Tenemos algunos ejemplos, la idea es poder revisar algunos conceptos en actividades y poder integrar esta terminología en el desempeño de los terapeutas ocupacionales, o sea, aproximarnos un poco a qué es lo que después podríamos trabajar nosotros, aunque ya les he adelantado bastante. Vamos a ir viendo paso a paso de qué se trata. Cuando nosotros hablamos de lo que es el desempeño ocupacional, ¿ya? Según David Nelson, que es un teórico que propone un modelo de terapia ocupacional, hablamos del desempeño ocupacional que es visible, ¿ya? Y el desempeño ocupacional encubierto. Por eso que aquí la diapositiva dice visible versus encubierto. Nosotros podemos hablar de un desempeño ocupacional que es observable, como esta pareja de niños que está practicando artes marciales, ¿ya? O este mecánico que está preparando, arreglando un auto, ¿sí? Es importante porque cuando nosotros hablamos del visible, ¿ya? Tiene que ver con algo que es observable, ¿ya? Por una persona que está observando, siendo testigo del desarrollo de esta actividad. Porque por otra parte también podemos ya tener desempeños, ya aquí tenemos un desempeño que podría ser encubierto, ya eventualmente los desempeños encubiertos ya son fases o secuencias desde el punto de vista mental que se van dando en este caso las personas que van trabajando o que van realizando algún tipo de actividad. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos el ejemplo de
a dos personas que están haciendo una actividad jugando ajedrez, ¿sí? Y nosotros desde el punto de vista biomecánico, claro, lo observable es que están en sedente observando un tablero, pero eventualmente ellos pueden ser jugadores avanzados, por lo tanto hay secuencias, ¿ya?, de jugadas que están anticipándose para evitar que cualquiera de los dos pueda adelantarse o que finalmente se declare como ganador, ¿ya? Entonces ahí tenemos un desempeño ocupacional encubierto en donde esta secuencia mental se va renovando ya a medida que la actividad va transcurriendo. Pero desde fuera, nosotros como observadores, ya a menos que miremos, interpretemos lo que tienen ahí en el tablero, no podríamos percatarnos desde el punto de vista de lo observable, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es los rostros, ya, todo lo que tiene que ver con lo que es la emoción, ¿ya? Aquí hay dos distinciones, porque una es, en este caso, la expresión de la cara, ¿ya? Y la otra es la interpretación que nosotros también hacemos de eso. Entonces, a ratos podrían haber algunas dificultades ahí de lo que es el desempeño que es visible versus el encubierto. Aquí vemos actividades que son mucho más fáciles ya de interpretar porque es un desempeño que puede describirse desde los componentes biomecánicos, ¿ya? Y por eso que hago alusión o cito a este autor, que un autor que es bastante conocido desde el punto de vista de lo que es la terapia ocupacional anglosajona, principalmente en Estados Unidos. Entonces, el desempeño de una actividad de violín visible, ¿ya? Ahí la persona que está asesorando, que está asistiendo o enseñando a esta chica que está tocando violín, ¿ya? Está observando su desempeño ocupacional que es visible. Por otra parte, esta señora que está acá barriendo, ¿ya? También nosotros como observadores, como espectadores ahora de esta clase, podemos ver ya desde el punto de vista biomecánico, algunas consideraciones en relación, por ejemplo, a su flexión anterior de tronco o el posicionamiento de sus extremidades superiores. Eso todo es visible. Por lo tanto, principalmente quiero que nos quedemos con que el desempeño ocupacional, lo que nosotros hacemos como terapeuta ocupacional, ya tiene este sustrato que es visible e invisible. Nosotros nos vamos a referir principalmente a aquello que es observable, aquello que es perceptible por los sentidos, que en otras jergas, en el ámbito clínico, podríamos nosotros decir que es un signo, ¿ya? Que es algo que es tangible y nosotros podemos interpretar, pero desde una realidad concreta, ¿ya? Cuando nosotros hablamos ya de lo que es el desempeño ocupacional, esto entre nosotros, ya entre ustedes que son estudiantes de terapia ocupacional, yo que soy docente, que llevo un tiempo ya funcionando en este sistema, hablar de desempeño ocupacional eventualmente podría ser algo que es familiar. Ustedes ya llevan 2 años de formación, entonces ya han revisado algunos modelos, algunos enfoques teóricos que definen ya la capacidad de poder realizar y terminar actividades, pero no para todos los profesionales del ámbito de la salud va a ser algo lógico, va a ser algo que nosotros demos por sentado de que así se debe comprender finalmente el desempeño ocupacional, como muchos dicen, desde una perspectiva biopsicosocial, ¿sí? Que es como algo bien reiterativo para todos los estudiantes, principalmente primeros años de formación, ¿ya? Que el terapeuta es biopsicosocial. Entonces, nosotros actualmente tenemos una nomenclatura que es la nomenclatura de la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de Discapacidad y Salud de la OMS, en donde hablan de 3 dimensiones que tienen que ver con función y estructura corporal, que está acá al lado más izquierdo, al centro. Después tenemos lo que tiene que ver con actividades y participación. Por lo tanto, desde el punto de vista de profesionales del área de la salud, actualmente ya estamos hablando también de un modelo biopsicosocial que está siendo promovido en las diferentes disciplinas. Por lo tanto, no somos los únicos ya que tenemos un enfoque biopsicosocial. Ahora, que sea más o menos permeable este modelo a las distintas disciplinas, puede que se lo sea, ¿ya? Hay disciplinas que son mucho más tradicionales, un poco más impermeables a estas influencias, pero eventualmente también nos podemos encontrar con algún compañero de trabajo que no sea terapeuta ocupacional, pero que trabaja muy bien con la CIF, ¿ya? Y eventualmente también va a encontrar un valor terapéutico a las actividades, que es algo que nosotros habitualmente hacemos, ¿sí? Por lo tanto, como les digo,
se promueve desde este enfoque un abordaje biopsicosocial. No es exclusivo a terapia ocupacional, pero lo que sí es importante es que es algo que está pasando actualmente y que nosotros también podemos apelar en algún momento cuando hablemos y nos comuniquemos con otros profesionales. Entonces, todo lo que tiene que ver con las estructuras y funciones corporales desde el punto de vista de la nomenclatura, ya lo hemos trabajado con otros cursos y de hecho en la OTA, el marco de trabajo, aparecen también algunas fichas, algunas consideraciones para poder referirnos, por ejemplo, a las estructuras musculoesqueléticas, a las funciones ya, corporales relacionadas con el equilibrio y qué es lo que comprendemos por órganos de los sentidos, etcétera, etcétera, porque finalmente es un lenguaje que es común con los demás miembros del equipo profesional, eventualmente si es salud física, con lo que es la parte de profesionales del ámbito de la rehabilitación o del ámbito de la salud mental. ¿Ya? También cuando hablamos del componente mental, hablamos de una función que es propia del cerebro. Entonces, es importante que no pierdan de vista este enfoque. Habitualmente siempre mis asignaturas lo dejo como un documento para su revisión que no es obligatoria, pero que quede ahí ya como se dice, debajo de la almohada, eventualmente puede haber difusión pasiva del conocimiento ya a través de sus horas de sueño. Y por otra parte, ya tenemos acá el marco de trabajo ya de lo que es la práctica de la terapia ocupacional de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional. Tiene distintas versiones, pero la que estamos utilizando es la del 2014 porque ya está traducida. Hay otra, desconozco el año, no tengo claridad con respecto a qué tan nueva es, pero principalmente por temas docentes utilizamos esta, ¿ya? Y es algo que es importante que también podamos revisar, ¿ya? 2020 dicen por ahí, ¿ya? Que está también ya publicada. Y estaba viendo acá que decían los chiquillos, ¿ya? Pero ya está todo resuelto. Entonces, lo que es importante es que lo tengamos siempre en mente, porque como les decía, no puede ser que ya en tercer año, cuarto año, nosotros no sepamos qué es lo que contiene este apartado de actividades de la vida diaria básicas, ¿sí? Revisémoslo, no es algo que requiera mucho tiempo y sí nos permite a nosotros comunicarnos con mayor claridad, ¿sí? También, bueno, hay otras cuestiones relacionadas a lo que son las características del usuario. Aquí por un tema de medio, allá en Norteamérica hablan de clientes. Vemos lo que son los valores, las creencias, ¿ya? Y aquí abajito ven lo que nosotros revisábamos de la CIF. Entonces, por eso yo hablo de la CIF y de la OTA, y todo esto se vincula finalmente con el desempeño de actividades o el desempeño de ocupaciones, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de ocupación, le añadimos finalmente el significado que es personal. Yo desde el punto de vista biomecánico prefiero hablar de actividades, ¿ya? O de tareas biomecánicas, ¿ya? Centradas en la ocupación, porque finalmente el significado, ¿ya? Se lo otorga el otro, a menos que sea mi significado, y ahí yo tengo que agregarle un componente para poder ser más claro, ¿ya? De qué significa esa actividad para mí. Pero aquí estamos hablando principalmente de aquello que es observable, que es posible ser analizado desde la perspectiva biomecánica. Entonces ahí ya tenemos dos insumos desde el punto de vista teórico para poder hablar hoy día de biomecánica y terapia ocupacional. Entonces, acá nosotros observamos ya lo que tiene que ver con alimentación, una actividad diaria de la vida básica. Nosotros hablamos de que es como una de las más básicas porque si es que tú no puedes comer, ¿ya? A empezar, a todos nosotros nos da mucha hambre y eventualmente también hay implicancias de salud. ¿Ya? A ratos, si es que hay una persona que no puede alimentarse por sí misma, ya podría tener dificultades ya desde el punto de vista vital. Entonces, desde la jerarquía, todo lo que tiene que ver con alimentación es muy importante para nosotros como evaluación. Hay algunas distinciones, las pueden ver en la OTA, ya la diferencia entre comer y alimentarse, ¿ya? Y esto es bastante cruzado con el ámbito de fonoaudiología, en el sentido de que todo lo que tiene que ver con actividades de deglución, que tiene que ver con el tragar, ya es un ámbito ya mucho más fisiológico que es de dominio del fonoaudiólogo,
versus ya lo que tiene que ver con la alimentación, que va a implicar preparar, ¿ya? Más que preparar es como organizar, ¿ya? Hacer el setting de la alimentación de los cubiertos, de cómo tomar ya la cuchara, el tenedor, el cuchillo y llevar en este caso el alimento a la boca, ¿ya? Entonces ya tenemos dos distinciones. Importante porque a ratos uno hace estas acotaciones en contexto de práctica clínica y no queda claro, ¿ya? Cuando nosotros hacemos todo lo que tiene que ver con asistencia a adultos mayores en contextos de geriatría, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con alimentación y esforzarnos como terapeutas para poder facilitar o que el usuario pueda desempeñar esta actividad está relacionado con eso, ¿ya? Con la actividad de llevarse, ya en este caso, el alimento a la boca. Después todo lo que tiene que ver con la elaboración del bolo alimenticio y la deglución, ya eso es algo que eh, es de otras disciplinas, de otras áreas. Por lo que sé, no sé si es que es algo como general, con respecto a algunas especializaciones en Estados Unidos, que es como mucho más diverso, y aparte de eso que también tienen otros programas educativos en donde uno sí puede hacer algunas especializaciones un poquito más relacionadas con lo que es la deglución desde el punto de vista de la terapia ocupacional, así como hay especializaciones de terapia de mano, ¿ya? O de rehabilitación neurológica, del manejo de algunas técnicas puntuales. Pero ¿qué es lo importante? Ya porque aquí nos estábamos desviando un poco del tema original, tiene que ver con que son actividades que nosotros realizamos en lo habitual, ya tiene que ver con esta definición también del patrón motor de llevarnos ya el alimento a la boca y en donde lo que es el componente musculoesquelético está implicado y bueno, también lo podemos asimilar o relacionar con el desempeño ocupacional observable, ¿sí? Que es visible. Hay distintos contextos en los cuales nosotros podemos realizar esta actividad. Hay aspectos culturales también que están influyendo. Es distinto comer en un contexto occidental versus un contexto occidental, perdón, oriental, ¿ya? En donde tal vez podrían comer con palillos o podrían utilizar las manos también, ¿ya? Para poder alimentarse. Que nosotros a ratos podríamos tener algunas observaciones con el tema de la alimentación directa con el uso de las manos. Eh, También ya el uso de diferentes utensilios, herramientas, ya también está todo ahí eh, desde el punto de vista ocupacional, si es que hablamos de un modelo en tres dimensiones, ya biológico, social y psicológico, podríamos hacer un análisis como mucho más profundo. Pero desde el punto de vista biomecánico es interesante ya poder tener bien claro qué conceptos biomecánicos nosotros podemos ir observando. Esto lo vamos a comentar ya de manera más profunda en la clase de conceptos biomecánicos, ya, lo que es la parte más de biofísica, en el sentido de que nosotros hablamos ya de la mezcla entre el componente físico, que es el que ustedes trabajaron en algún momento en lo que es enseñanza media, con lo que es la biología, ¿ya? Nosotros hablamos de este patrón, ya que es un patrón mano-boca, que es un patrón que es adquirido en los primeros meses en los cuales el niño empieza a tener un mayor control motor. ¿Ya? Ustedes recuerdan que pasamos de patrones de movimiento globales, ¿ya? A patrones de movimiento mucho más específicos y mucho más integrados también a la línea media. Ahora, esta capacidad del movimiento voluntario, ¿ya? Que es mucho más fino, que es mucho más selectivo, habitualmente ya está descrito en las etapas del desarrollo psicomotor, ya de 0 a 12, y después de eso vamos viendo algunas progresiones, sobre todo lo que tiene que ver con motricidad fina a lo largo que el niño se va desarrollando. Pero todo esto tiene que ver con que tenemos un sustrato, ¿ya? Que es físico, como decíamos, dejamos a un lado lo que es el aspecto del desarrollo, lo que es el aspecto, en este caso, de las otras variables que podríamos observar, y vemos también que hay un sustrato de, por ejemplo, palanca, ¿ya? Hay un sustrato de poleas, ¿ya? Que el sistema o cuerpo humano está generando para poder permitir el movimiento. Entonces, podemos hacer una distinción entre aquello que es físico, ¿ya? Que es mecánico. Por algo esta asignatura se llama biomecánica porque es la unión entre lo que es el componente celular y cómo el componente celular, ya a nivel de tejido,
interacciona ya con lo que son las variables físicas, como por ejemplo la fuerza de gravedad, ¿ya? Y la fuerza de reacción versus, en este caso, el suelo, que está también generando ahí una oposición que desde el punto de vista físico se puede también cuantificar. Pero ya también nosotros vemos que hay algunas ramas que tienen que ver con lo estático, ya con lo dinámico, pero que es importante siempre que hay una unión entre estas dos dimensiones, que es lo físico y lo biológico. Ahora, por ejemplo, si nosotros hacemos un ejercicio, una especie como de imaginería, que a ratos podría ser un poco alejada de la realidad porque estamos en contexto de confinamiento, poco alejado para las personas que no tengan un acceso tan expedito a las costas, hacer actividad física sin algún tipo de restricción sanitaria. Por ejemplo, si nosotros hacemos un poco de deporte al aire libre y decidimos hidratarnos, ¿ya? Nosotros recordamos este ejemplo de alimentación con este patrón mano-boca, ¿ya? Pero aparte de realizar este patrón mano-boca, como vemos ahí a esa señorita hidratándose, eventualmente también podemos ya ir realizando ya esta actividad de movilidad funcional, ya que desde el punto de vista más de lo que tiene que ver con el análisis del movimiento es la actividad de la marcha, ¿sí? Mientras nosotros nos vamos desplazando, ya nosotros tenemos un centro de gravedad que lo vamos a revisar ya de una postura, que es una postura eh, que nosotros podríamos decir que es funcional, cuando ustedes revisaban lo que es la postura anatómica, que es esta postura ya en bipedestación, con las palmas en este caso abiertas, y ahí ustedes generaban las descripciones anatómicas. Desde el punto de vista funcional, nosotros también vemos lo que es la posición funcional, también es una persona en bipedestación, pero en vez de tener las palmas hacia adelante, nosotros tenemos las palmas ya hacia medial, y eventualmente ahí podemos tomar algunas representaciones que tienen que ver con el inicio y la mantención de la marcha en relación al centro de gravedad. Si nosotros observamos ya este dibujo que está presentado, mejor dicho, ya observamos que al momento de realizar esta actividad de la marcha se produce una pequeña oscilación. Ya existe aquí, como dice, una diferencia de 5 centímetros en donde la persona va a ser un poquito más alta, ¿ya? Y después de eso, ya a medida que va haciendo los ciclos de la marcha, se va a ir moviendo de arriba abajo, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista biomecánico, ya nosotros nos hemos hecho esta imaginería de que estamos caminando por la playa, pero a su vez también estamos utilizando nuestro componente neuromusculoesquelético para poder avanzar por el borde de la playa. Posiblemente pueden imaginar ya a pies descalzos, ya, y no sé, tal vez mojándose un poco las patitas, como se dice, ¿ya? Pero ya esta sensación, aparte, está mediada por componentes que son biomecánicos, como este componente traslacional, ¿ya? Dice que va a describir un movimiento que es lineal, ¿ya? Que dicen que todas las partes de un cuerpo rígido se mueven en paralelo y en la misma dirección que cualquier otra parte del cuerpo, ¿ya? Entonces, todo el cuerpo se va a trasladar en una misma línea y que va a estar dado en una línea que es recta o en una línea que es curva, ¿ya? Simplemente como para empezar a identificar algunos conceptos, hablamos de este movimiento de traslación, ¿ya? Eh, También desde lo conceptual, principalmente cuando nosotros ya observamos que se produce este movimiento mano-boca para poder hidratarnos, ya ahí ustedes pueden nuevamente seguir con la imaginería, si es que es agua, si es que es jugo o alguna otra bebida espirituosa que ustedes quieran agregar, ya vamos a observar ya un eje, ya, y en torno a ese eje que va a estar en la articulación del codo, nosotros podemos observar ya en cierta forma este movimiento de flexo-extensión. Como dice aquí, es un cuerpo rígido que se va a mover en una trayectoria, perdón, que es circular. Otro movimiento rotacional que nosotros podemos observar es el movimiento del hombro, ¿ya? Que también eventualmente nos podría dar un poquito más de rango de movimiento para poder realizar esta actividad de lo que es mano, en este caso boca, nariz, frente y el componente en este caso de mano-nuca, ¿ya? Que también es una prueba que nosotros podemos realizar y eventualmente, por ejemplo, nos permitiría realizar una actividad de cepillado de cabello. Pero lo que es importante es que este concepto de rotación, ¿ya? Como dice ahí, que es un cuerpo rígido con un eje,
¿ya? Y una forma de movimiento rotatorio va a estar presente también en el desempeño de esta actividad. Nosotros hace un rato en la evaluación diagnóstica hablábamos del movimiento de flexo-extensión, hablábamos de lo que era el plano sagital, ¿ya? Y para que pueda realizarse este movimiento de flexo-extensión tenemos que tener ejes, ¿ya? Que es en este caso el punto en donde nosotros generamos el movimiento específico, ¿ya? Acá nosotros, para lo que son los movimientos de flexo-extensión, vamos a observar lo que tiene que ver con lo que es el plano sagital, pero a su vez tenemos que también imaginar, si ustedes ven este eje medio lateral que aparece con un ML, ¿ya? Es el movimiento que se produce finalmente en la articulación del hombro para poder generar el movimiento de flexo-extensión, ¿sí? Entonces, también es un concepto cuando nosotros hablamos de este movimiento angular, ¿ya? Tenemos que identificar un punto en donde se produce, ¿ya? En este caso, el movimiento, y dice que es el punto pivote, ¿ya? Del movimiento angular. Movimiento angular es que ya gira, ¿ya? En el mismo punto. Y dice en donde el movimiento va a ser cero. ¿Sí? Donde el movimiento es cero, ya se habla o se identifica este punto pivote, ya, o eje de rotación. Hay otros conceptos, por ejemplo, observamos a esta persona que está haciendo una disciplina que se llama Kyudo, ¿ya? Que es el camino del arco. Es una actividad que es bastante contemplativa, ¿ya? En donde el objetivo finalmente es concentrarte y poder acertar en el blanco, pero hay toda una práctica de meditación de por medio, de preparación física, entonces hay un componente cultural ahí de por medio, ¿ya? Pero ¿ya? Aquí nosotros, por ejemplo, podemos hacer el análisis, y aquí se ve de manera bastante clara, ya este hombro, ya que es el hombro izquierdo, ya de cómo se genera ya este movimiento de abducción, ya que en este caso el movimiento de separación ya de la línea media, ya está en una separación, si nosotros hacemos una línea recta, ya más allá en este caso de los 90, podríamos colocar ya unos 100, 110 grados, ahí tenemos que nosotros hacer el análisis después cuando veamos goniometría. Y aparte de eso también observamos el hombro contralateral, ya que es el hombro en este caso derecho, ya que está realizando un movimiento, ya aparte en este caso de abducción, también observamos en este caso que es de flexión horizontal, también le dicen algunos textos, ya, pero que está conteniendo ahí con 3 dedos, ¿sí? Lo que es la parte posterior de la flecha. Y evidentemente también se genera ahí una tensión. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de tensionar un arco, es bastante la tensión que se produce, hay que tener igual bastante fuerza, hay que estar entrenado para poder hacerlo y no lesionarnos. Pero lo que es importante es que aquí nosotros podemos observar ya cuáles son los grados de libertad de manera funcional en lo que es la ejecución de esta actividad de Kyudo. Grados de libertad para la articulación, que en este caso glenohumeral, ya podrían ser 3, ya en el sentido de que tiene que ver con un componente de flexo-extensión, ya un componente en este caso de abducción y aducción, y un componente en este caso que es rotacional, ya que es de rotación interna y externa. Ahora, lo que es importante es que dice que hay un segmento que es proximal, ya que puede rotar sobre un segmento distal, ya que está relativamente fijo, ya, y el segmento distal puede rotar sobre el segmento proximal relativamente fijo. Hay dos opciones, ¿ya? En este caso, cuando nosotros realizamos el movimiento, ya como en el caso de esta persona que dispara un arco, ya como dice aquí, proximal rota sobre un segmento, en este caso distal, que puede ser en este caso el arco, ya, pero por otra parte también nosotros podemos observar que el segmento, en este caso distal, ya puedes rotar sobre el segmento proximal que va a estar fijo, que puede ser en este caso cuando caminamos, ya, y se producen en este caso estas eh, diferencias ya entre los segmentos distales y los segmentos proximales. Cuando nosotros avanzamos, ya, lo que se queda siempre fijo es la superficie de la arena, ya, y por lo tanto, ya, en este caso las extremidades inferiores son las que están avanzando y generando ya este movimiento rotatorio versus en este caso el arco que va a estar fijo, que va a estar fijado en este caso por la extremidad en este caso superior izquierda que se va a mantener, ¿ya? Para que en este caso la extremidad en este caso contralateral pueda realizar el movimiento de apertura y tensión del arco, ¿ya?
Aparte de lo que tiene que ver con los grados de libertad, nosotros mencionábamos las articulaciones igual tienen estos puntos, estos ejes, ¿ya? Estos ejes de movimiento, y estos ejes de movimiento van a tener una medición que va a estar dado por lo que tiene que ver con los ángulos, ¿ya? Entonces, por eso que nosotros hablábamos hace un rato del componente goniométrico. Existen mediciones promedio de cada una de las articulaciones más funcionales del cuerpo humano, y que es algo que nosotros tenemos que ir revisando a lo largo de la asignatura, ¿ya? Entonces, aquí vemos lo que es la evaluación goniométrica de codo y lo que es la evaluación goniométrica de dedos, con un goniómetro más pequeñito, que es un goniómetro especial para articulaciones pequeñas y para mano, ¿ya? Pero principalmente lo que nos tenemos que ir grabando o dejando de esta clase es que este desempeño ocupacional que es visible, ¿ya? También se traduce en estructuras musculoesqueléticas que van a estar influidas por estos componentes biológicos que van a ser los que producen el movimiento, ¿ya? Hemos estado hablando de algunos conceptos ya físicos, ¿ya? Como de traslación, de rotación, eje de movimiento, y aquí nosotros lo que estamos viendo es un componente mucho más microscópico, ¿ya? Que tiene que ver con la influencia de las fuerzas. Nosotros hemos hablado ya otras veces de la fuerza de gravedad, y lo que tiene que ver con el proceso de remodelación ósea o la influencia que tienen los tejidos, las fuerzas, en este caso gravitacionales, ¿ya? O las fuerzas, en este caso, intrínsecas que van a estar dadas por el propio cuerpo, ¿ya? Es distinto, ¿ya? La fuerza que va a efectuar, ¿ya? Una persona, en este caso, que está a normopeso, ¿ya? A una persona que pueda estar en sobrepeso sobre sus estructuras, ¿ya? Por ejemplo, de la extremidad inferior al momento de dar un salto, ¿ya? En este caso, las articulaciones van a estar ya mayormente demandadas si es que tenemos un peso más allá, en este caso, del límite, en este caso, de Lozano. Ahora, también por otra parte tenemos que las estructuras, como yo les decía, de manera interna se van a organizar y van a producir cambios fisiológicos dependiendo de la aplicación de estas fuerzas que hemos mencionado. Acá vemos ya el componente trabecular de un hueso largo, que es el hueso del fémur, y en donde nosotros observamos esta disposición, ya es que es una especie de arco que nosotros vamos a revisar más adelante, que principalmente está dado por las influencias de la fuerza, ¿ya? La fuerza, como yo le decía, del propio cuerpo sobre el suelo, ¿ya? Y eventualmente es distinta la formación trabecular que va a tener un deportista de élite versus una persona que tiene una actividad mucho más sedentaria. Entonces, por eso que es importante lo que es la actividad física para mantener nuestros tejidos sanos y eventualmente también disminuir el riesgo de lesiones, ¿ya? Después, acá nosotros tenemos algunas fotografías, por ejemplo, la posibilidad de poder transmitir fuerza. Ya tenemos a una persona que practica artes marciales y vemos ya sus cabezas de los metacarpianos bastante prominentes, ¿ya? Y eso es puro ejercicio físico, repetición y la posibilidad de que sus células, ¿ya? De los huesos se hipertrofien, que aumenten su tamaño de manera considerable. Eh, ¿Qué nos va a permitir por medio de una técnica apropiada y una superficie también que eh, pueda permitir el impacto, hacer este rompimiento de tablas, ¿ya? Son personas entrenadas, lo más probable es que si es que yo lo hago, ya podría terminar con una fractura. A diferencia, ya, de este caso que es una persona que tuvo una fractura, tal vez alguno de ustedes ha tenido fracturas en su vida, le ponen una valva de yeso, ¿ya? Un yeso para poder cubrir y poder proteger el tejido, y después le sacan el yeso a los 2 meses y el resultado es esta extremidad inferior que está delgadita, ¿sí? Porque no hay presencia de fuerza. Por otra parte, tenemos acá estas extremidades inferiores de una persona con una lesión neurológica que no está bipedestando, que no se está poniendo de pie, entonces también los mismos ya tejidos se van a modificar porque no hay presencia o estimulación de fuerza. En el chat nos preguntan si es que los ligamentos también cambian, y sí, porque los ligamentos también son parte del sistema musculoesquelético. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es una
lesión por un esguince de tobillo, ustedes saben que hay ligamentos que van a terminar comprometidos, que pueden ser cortados en diferentes grados, ¿sí? Puede haber un corte total, parcial, y es importante que una vez que se genere esta lesión haya una recuperación progresiva aplicando fuerza para que los tejidos, en este caso los ligamentos, también tengan una recuperación mucho más adecuada, porque eso implica la aplicación también progresiva de tensión. ¿Ya? El tejido sano tiene una configuración que lo vamos a revisar versus un tejido que no está recibiendo fuerzas, va a tener otra configuración desde el punto de vista microscópico. Entonces sí, también desde esa perspectiva los tejidos y los ligamentos no son ajenos a eso. Entonces, teníamos estos ejemplos desde lo más práctico, eventualmente desde lo clínico, en consideraciones neurológicas. Recordemos personas adultos mayores, postrados, ¿ya? Personas que tienen algún tipo de patología neurológica, condición de salud, mejor dicho. Y también observamos que hay un componente activo, ya nosotros seguimos hablando ya de esta imaginería de la persona que se hidrata, pero finalmente lo que es importante es del concepto de antagonismo productivo. Nosotros conversamos hace un rato de lo que es la musculatura flexora del codo, que la definíamos como motor primario, el braquial, pero también hablamos de lo que es el bíceps braquial para movimientos mucho más rápidos y explosivos. Eh, y por otra parte también identificábamos al músculo tríceps, ya en lo que es la parte posterior, pero finalmente ambos, ya a través de lo que es la articulación del codo, ya producen un movimiento, ya que articulado con la muñeca, ya nos permite a nosotros poder posicionar esta botella ya en la boca de la persona que quiere hidratarse. Aquí tenemos un ejemplo ya de este martillo, que podría ser en este caso un aspecto en este caso mucho más esquemático, de que a través de lo que es este concepto de antagonismo productivo, ya se contrae o por lo tanto se encoge ya este músculo que está con la letra A, se hace más chiquitito, se hace más redondo, ya, pero tiene la capacidad por medio de esta polea de levantar este órgano efector que es el martillo. Por lo tanto, después de eso, en la segunda etapa o el segundo momento, ya se contrae ya lo que es el músculo B, ya ahí está más redondito, está en rojo, y es posible en este caso hacer ya un movimiento que es funcional por medio de esta polea. Es lo mismo que si es que nosotros nos trasladamos a lo que es la extremidad superior, ya estamos hablando del codo, para poder realizar en este caso el movimiento de flexo-extensión del antebrazo y poder posicionarlo en una postura mucho más funcional que está mostrando esta persona, ¿ya? Entonces, bueno, hay algunos aspectos, algunas variables que van a estar influyendo en este antagonismo productivo. Ya tenemos lo que es la fuerza interna, que es el peso ya de las extremidades, en este caso de la extremidad de la persona que está haciendo este patrón mano-boca. Vamos a estar también influyendo con la fuerza que pueda realizar lo que es el bíceps braquial, el músculo braquial, y eventualmente la fuerza externa. Supongamos que esta botella es más pesada o está llena de agua, o en vez de una botella que sea una mancuerna, que es en este caso una pesa que nosotros habitualmente utilizamos para ejercitarnos en el gimnasio. Por lo tanto, ya en ambos casos, en ambas situaciones, ya nosotros vamos a ver distintas fuerzas que van a estar influyendo, y aquí hemos identificado, bueno, como dice, la fuerza interna, que tiene que ver con el peso del propio cuerpo, también la fuerza que puede hacer en este caso el músculo, y aparte de eso la fuerza externa, que podría ser ya la fuerza de gravedad, y eventualmente si es que en el extremo acá de esta mano le colocamos algún peso adicional. ¿Ya? Aquí nosotros podemos empezar a hacer lo que es la descripción de lo que son los vectores, ¿ya? Que lo vamos a revisar también en las clases de lo que tiene que ver con conceptos biomecánicos, ¿ya? Pero principalmente es algo que nosotros vamos revisando, es que los vectores van a tener una magnitud, una dirección, un sentido y un punto de aplicación, pero que finalmente lo que me interesa de esta clase, ¿sí? Disculpe que lo moleste, pero su micrófono se escucha como, Se robotizó. robotizado. Ah, ya. Sí.
Cuando robotiza es sinónimo de acelerar y terminar, así que gracias por la acotación, ¿ya? Entonces, principalmente es que está lo que tiene que ver con conceptos biomecánicos de los vectores, que también los vamos a revisar, que también están relacionados con, por ejemplo, cuando nosotros observamos esta flecha que dice fuerza externa, ya aquí nosotros observamos que el punto de gravedad ya está en el tercio, en este caso medial del antebrazo, y finalmente se produce un vector ya que va en este caso desde lo que es en este caso arriba, desde el antebrazo, hacia lo que es el suelo. Entonces ahí nosotros podemos identificar que hay algunos factores también que están influyendo. El otro, ya como dice el de la fuerza interna, hay una fuerza ya en este caso que está anclada, ya ahí en este caso al radio, ¿ya? Y se va en este caso hacia arriba, que está en oposición ya con esta fuerza externa. Entonces ahí vemos ya a dos vectores, ya uno que está en este caso en dirección hacia abajo y otro que está en dirección hacia arriba, y de alguna forma ellos se van a equilibrar, porque si es que nuestro, por ejemplo, músculo bíceps braquial no tuviera la suficiente fuerza, primero para poder cargar el peso de nuestro propio cuerpo, ¿ya? Evidentemente, esta fuerza, ¿ya? Que en este caso la fuerza de gravedad o la fuerza del peso de nuestra extremidad, haría que, ¿ya? Se fuese hacia extensión, ¿ya? No seríamos capaces de levantar ni de generar el movimiento de flexión de codo, ¿ya? Entonces, aquí hay un equilibrio entre los dos vectores, porque es el vector que está produciendo esta fuerza interna versus un vector que es la fuerza externa, que como yo les decía es el peso del propio antebrazo, y eventualmente podríamos sumarle un peso adicional con una mancuerna, ¿ya? Aquí el peso adicional está dado eventualmente con esta botella de hidratación. También podemos ver momentos, ¿ya? Que dice que tiene que ver con los brazos de palanca. Es distinto cuando nosotros aplicamos, lo siento, me voy atrás, la fuerza en distintas partes, ¿ya? Aquí estamos volviendo, ahí. ¿Ya? Distintas partes, en este caso, de aplicación del punto de fuerza o de los vectores, van a originar, en este caso, palancas o máquinas simples, que las vamos a revisar también más adelante, y puntos de rotación, ¿ya? Como dice aquí, hay momentos que son internos, momentos externos que los vamos a definir ya en la próxima clase, entonces vamos a ir pasando para adelantarnos con las próximas diapositivas, ¿ya? Como dice, el producto de una fuerza y de su brazo de palanca es el momento, ¿ya? Profe, Eh, como les decía, si nosotros generamos ya un brazo de palanca, en este caso hay algunas proporciones, un brazo de palanca mucho más pequeño requiere también de la aplicación de mucho más fuerza. Supongamos que nosotros queremos ya abrir un tarro ya de café, y una palanca larga o una cuchara con un brazo de palanca mucho más largo, ya para nosotros es mucho más cómodo, mucho más fácil, ya el momento que se produce ya para nosotros, ya para poder abrir esta taza de café, perdón, este tarro de café, versus ya un tarro de café que es de las mismas características, pero que nuestro brazo de palanca es mucho más cortito y que eventualmente tenemos que tratar de abrirlo con los dedos, ¿ya? No sé si es que ustedes han tratado de abrirlo con una, tal vez moneda, que es mucho más difícil, que requiere mucho más fuerza de agarre y no es tan cómodo, ¿ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo como bastante claro de que el brazo de palanca va a influir ya en el momento de palanca, ya, o de producción de fuerza, mejor dicho, ¿sí? profe, Entonces, estas variables son importantes de considerar al momento de el análisis biomecánico, ¿sí? ¿en el cuerpo mismo hay algún movimiento de palanca? Porque, o Sí, sea, yo me imagino poleas, ¿no? Pero palancas como que no sé. sí, bueno, hay poleas y palancas, ¿ya? Las poleas más tradicionales son las que están en los dedos, en las falanges, que son bastante apegadas a los modelos tradicionales de palanca, perdón, de poleas, pero aquí tenemos, eh, por ejemplo, palancas de primer orden, ¿ya? Como dice aquí, y después los vamos a ir analizando, la articulación en este caso, que en este caso entre lo que es
el atlas, el axis y lo que es el cráneo, ¿ya? La base del cráneo. Ahí nosotros generamos una palanca, ¿ya? Como se observa acá, entre lo que es la acción, ¿ya? Como dice ahí FM, ¿ya? De los músculos que van a realizar el movimiento de extensión de cuello, ¿ya? Que son los músculos de lo que es la parte posterior del cuello que van a facilitar esta acción. Tenemos un, en este caso, punto de apoyo que está en la articulación ya atlanto-occipital, ya, y en este caso tenemos un brazo, ya en este caso de palanca, que va a levantar en este caso al cráneo, ya, y nos va a dar este movimiento de extensión, ya. Entonces, como dice aquí, el eje en este caso se encuentra entre la resistencia y el esfuerzo, porque tenemos acá lo que es el eje en este caso de resistencia, ya que en este caso, o el brazo de resistencia que va a estar dado por el cráneo, y en este caso de fuerza que va a estar dado en la conexión, en este caso con los músculos que generan la extensión de cuello. Entonces, ya finalmente va a realizar este movimiento para poder, ya en este caso, levantar la parte anterior del cráneo. Entonces ahí tenemos un caso bastante gráfico que está apoyado ampliamente por la bibliografía cuando nosotros revisamos palancas del cuerpo humano, ¿ya? Gracias, profe. Y también, por ejemplo, tenemos un componente activo que genera movimiento que va a estar dado por los músculos, por ejemplo, al momento de realizar los movimientos de flexo-extensión, ¿ya? O de desviación cubital y radial, vamos a observar la actividad muscular de los diferentes músculos que están orientados a esa función, ¿ya? Como por ejemplo los músculos de la flexión de la muñeca, los flexores en este caso del carpo, tanto radial como cubital, ya nos van a permitir esta acción y desde el punto de vista de la extensión, ya ahí tenemos los extensores ya largos, ya los extensores cortos, ya y el extensor cubital del carpo, ¿sí? Entonces ahí vamos dándonos cuenta de que estas barras rígidas, ¿ya? Que van a estar dadas por los huesos, huesos largos o puntos de anclaje a través de los huesos cortos o estructuras óseas diseñadas para poder contener la fuerza y generar estos movimientos rotacionales, estas traslaciones, ya estos momentos de fuerza y la transmisión en este caso de estos vectores ya por medio de la unión músculo-tendinosa, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos observar estas máquinas simples por medio de palancas de primer orden, ya de segundo orden. Ya aquí nosotros observamos lo que es la palanca de la articulación, en este caso tibio-tarsiana, ¿ya? O de lo que es en este caso el componente en este caso de la cabeza, ¿ya? De los metatarsianos, en donde se genera un movimiento rotacional, pero que finalmente la fuerza muscular ya va a estar dada por la actividad del músculo gastrocnemio, ¿ya? El músculo gastrocnemio se activa o por lo tanto se contrae, se hace más gordito, más voluminoso, y de esa manera, ya por medio en este caso de este brazo de palanca, ya va a levantar el tobillo hacia arriba y por lo tanto nos permite a nosotros despegar los talones del suelo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un brazo de palanca que es símil de la carretilla. ¿Sí? Después esto nosotros lo vamos a revisar, lo vamos a dejar ahí en stand-by porque se nos va a ir el tiempo, que es escaso siempre. Y finalmente, ¿para qué nos sirve como terapeuta ocupacional todo esto? Es para que nosotros podamos hacer el diseño primero con los puntos de referencia de la extremidad superior para poder hacer órtesis, por ejemplo. Tenemos ahí movimientos que van a ir de flexo-extensión, ¿ya? En este caso principalmente los movimientos que van a posicionar o que van a mantener una muñeca en extensión para que esta mano sea mucho más funcional. ¿Ya? Aparte de eso también tenemos algunos cabestrillos, ¿ya? A nivel de las falanges proximales que también mantienen ya una posición mucho más neutra o mucho más en extensión si se quiere de las falanges para permitir también este movimiento más funcional y de agarre y de pinza ya que podría estar dado por una alteración o una lesión ya en algún nervio periférico. Eh, También, ya por otra parte, tenemos lo que es el análisis ergonómico,
nosotros veíamos a esta señora hace un rato, si ustedes se dan cuenta, el mango que ella está utilizando de su escoba es bastante largo, o tenemos dos condiciones, o el mango es bastante largo y es mucho más ergonómico, lo que habitualmente no pasa, o la señora es bastante más pequeña, ¿ya? Dos condiciones, pero lo que sí es que un mango más largo nos eh, favorece ya una menor flexión de tronco, a ratos para las personas que tienen problemas lumbares, ¿ya? En donde todo lo que es una postura en flexión de tronco sostenida podría ser dolorosa, ¿ya? Una adaptación de la herramienta del trabajo es muy positiva, ¿ya? Así también como para nosotros que estamos un tiempo prolongado frente al computador, una posición adecuada en donde posicionemos nuestra pantalla del computador, en donde posicionemos ya nuestros antebrazos y la forma de posicionar nuestras muñecas también es fundamental y eso todo está dado por principios biomecánicos porque evidentemente un lugar, un puesto de trabajo que, por ejemplo, tenga una silla sin reposabrazos, va a implicar que vamos a mantener una tensión mucho más activa sobre las extremidades superiores para mantener una posición funcional de las muñecas. Entonces, eso a la larga ya nos va a producir también molestias o eventualmente dolor, ya por un funcionamiento prolongado de una postura que nos va a agotar mucho más rápido, ¿ya? Después de eso, Pro- como dice, análisis del desempeño ocupacional, la posibilidad que ustedes tengan de evaluar ya el funcionamiento, que tengan la posibilidad de poder describir ya a una persona que esté realizando una actividad utilizando un lenguaje que es común para los diferentes profesionales de salud. No sé si había escuchado a alguien que había hecho una acotación o había hablado algo. Ah, no, yo, profe, le iba a preguntar que ¿Mm? cuántos grados más o menos tienen que tener respecto a la vista uno en la pantalla del computador. ¿Eran 40? Es que ahí salía, pero no se veía bien. A ver. Sí, aquí dicen 40 a 45 grados, ¿ya? Ah, ya, ya. Sí, lo Es que importante es para que, tenerlo en claro, consideración, porque como pasamos harto tiempo en el computador. sí, bueno, ese es como como el rango, ¿ya? En este caso, en donde la mirada puede, en este caso, generar, en este caso, como un barrido hacia la pantalla. Pero habitualmente lo más cercano en este caso a una posición como más neutra, en donde no se genere mucha, en este caso, flexión de cuello, ¿ya? O extensión de cuello, como lo que a ratos nosotros tenemos cuando estamos, por ejemplo, atendiendo desde una cama, a ratos una posición que podría ser no muy favorable desde el punto de vista ergonómico y también desde el punto de vista atencional, porque eso igual nos duerme y nos aletarga mucho más rápido y perdemos la atención, pues más rápido como si estuviésemos bien posicionados, ¿ya? Ah, Entonces, profe, y antes sí, que se me vaya, disculpe la interrupción, es ¿mm? que había una duda ahí en el chat de la Michelle, Ya, por si acaso. bien, lo acabo de ver, así que claro, lo que tiene que ver con el momento de rotación, ya, momento es la medida de fuerza, ya que se produce cuando nosotros hacemos estos movimientos sobre un eje, ¿ya? Supongamos que si es que nosotros aplicamos, ¿ya? Una barra rígida sobre este ejemplo de lo que es el tarro de café y para poder abrir la tapa, ¿ya? Nosotros la fuerza que se realiza en ese punto específico, que finalmente tiene que ver una barra rígida con un punto ya de rotación, finalmente esa es una unidad de fuerza que se llama momento. ¿Ya? Tiene que haber un punto, un eje y una barra rígida y la aplicación de una fuerza. El resultado, ¿ya? De esos tres componentes nos da una unidad que se llama momento, momento de fuerza. Y los momentos de fuerza se ven en las palancas o las palancas, por ejemplo, de los distintos órdenes que nosotros hemos revisado eh, y en los movimientos, en este caso, que tengan alguna relación con un punto eh, pivote central, ¿ya? Principalmente eso. No sé si queda como más o menos respondida la pregunta. De todas formas, igual lo vamos a revisar cuando veamos lo que es la parte de mecánica angular. Bien, mientras vemos la respuesta de Michelle, ¿sí? El análisis, en este caso del movimiento, tiene que ver con la posición o la posibilidad de poder describir los movimientos que está realizando una persona.
¿ya? Al momento de que nosotros como terapeutas estemos presenciando esa actividad, ¿ya? Por ejemplo, si es que esta persona está realizando una flexión anterior de tronco, ya está en este caso con ambas extremidades superiores, una más en este caso extensión, ya la otra en este caso en flexión también, ya y un componente en este caso mucho más de em, abducción, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos haciendo las descripciones y nos vamos dando cuenta de cómo realiza una actividad y cuáles son los componentes críticos del desempeño de esa actividad. Dice entonces un eje más la aplicación de una fuerza y ¿qué era lo otro? En este caso también la aplicación de una fuerza y un brazo de palanca, ¿ya? O una parte fija, ¿ya? Un brazo de palanca, ¿sí? Tenemos el brazo de palanca, tenemos en este caso el eje de rotación y la aplicación de una fuerza que sería en este extremo que finalmente ya la punta de esta vara rígida genera un momento de fuerza que ya en este caso hace que esta otra superficie se levante que es la tapa del tarro, ¿ya? Otro, en este caso, por ejemplo, también se habla de momento cuando nosotros en vez de un lápiz, ya imagínense, y la próxima clase yo puedo tener en este caso una llave inglesa, ¿ya? Igual tiene una barra rígida, pero en su extremo tiene ya en este caso un dispositivo que se adapta a la tuerca, por lo tanto tenemos la barra rígida, ¿ya? Y el momento en este caso de rotación que se produce, ya es el momento de giro, ¿ya? Ahora, pregunta por ejemplo sería como el balancín, ¿sí? Momento de fuerza, sí, también podría en este caso verse en este caso en el balancín, ¿sí? También en este caso hay un momento que se va produciendo de fuerza, ¿ya? Para poder en este caso cambiar la posición de ambos extremos, ¿sí? Así que finalmente a eso se refiere con momento de fuerza, ¿ya? Eh, Después igual vamos a revisar las diferencias con otros conceptos, ¿ya? De manera mucho más esquemática para que quede mucho más claro para todos, pero principalmente, ya para que no se desesperen, es que en el desempeño ocupacional visible nosotros podemos observar distintos conceptos biomecánicos. Lo importante es poder situarnos, poder definir cuáles son las variables que queremos observar y para eso el estudio de la anatomía, de la posición de los músculos, ya de las inserciones musculares, de los puntos rotacionales que van a ser las articulaciones, esté bien definido, porque de esa manera nosotros podemos hacer un modelo biomecánico mucho más preciso, ¿ya? Así que eso, gracias por sus preguntas, porque eventualmente nos ayudan ya a ir retomando los temas más adelante, hacerle un poquito más de énfasis, ya de profundizar también un poco más con respecto a definiciones y eventualmente si es que se nos quedan algunas cosas, las podemos ir también retomando o también discutiendo, ¿ya? Porque algunas personas puede que tengan otras formas de comprender los conceptos y eso también genera dinamismo académico. Así que preguntas, vamos a dejar el espacio y de lo contrario vamos a subir, como yo les digo, bajo esta clase, ¿ya? Y de inmediato las voy subiendo a YouTube. Entonces, no sé, a ratos cuando tengo muchas cosas las subo en la noche o al otro día, pero habitualmente siempre lo hago como en el momento, así que para que tengan también esa consideración. Les voy a dejar el link también para los textos, ya que los tengo que buscar, rescatar ese link y para que puedan leer, les voy a entregar también la consideración del texto que es del capítulo, creo que es el capítulo introductorio de biomecánica de Miralles, que es de los principios biomecánicos. ¿Ya? Eso es lo que tienen que leer y después de eso va a quedar otro artículo que lo vamos a definir en conjunto de los ayudantes para que puedan a ustedes ayudarlos a estudiar esos textos, pero eso es lo que nos queda pendiente. Les voy a mandar vía su delegada ya el canal de YouTube, porque no sé si lo puedan encontrar porque la verdad es que no soy, no soy youtuber, no aparecen los algoritmos de YouTube, Profe, así que mejor se los tiene que envío. enviar el link nomás del video que queramos ver Ya, y pues, como están sí, ocultos ahí podemos acceder. sí. Por eso yo se los envío habitualmente una vez que subo el video, se los envío a su delegada y su delegada difunde.
Después cuando hacemos el Cibeduc, ahí yo se los dejo en una carpeta de Cibeduc y ahí pueden acceder cuando quieran, pero vayan guardando de todas formas los links. Ya, profe. Eso, ok. Si no hay más preguntas, entonces lo dejamos hasta acá. Profe, ¿cuál es el capítulo de Miralles que El dijo? primero es el introductorio. Primero. Ah, ya. Sí. Ok. Ha sido harto. Tratamos de resumir lo más posible, pero siempre es mucho contenido. Así que cualquier cosa me van señalando nomás, chicos. Si es que hay algo que tengamos que mejorar, el tema del algo de las clases y todo eso me van comentando. ¿Ya? La delegada ahí me puede siempre escribir como para ir acotándonos y poder como estar lo más alineado posible también con lo que ustedes vayan requiriendo. Así que eso es lo Profe, importante. en una duda, en las prótesis igual obviamente está, o sea, obviamente el componente biomecánico, yo creo, para Sí, poder diseñarlo. sí, de todas maneras. De hecho, todo lo que tiene que ver con los juegos de palanca en el tema del uso de prótesis de extremidad superior es eh, ahí bastante sofisticado, aunque es un recurso que ya está archi recontra estudiado desde muchos años atrás, pero los principios ya de manejo en este caso de barra rígida, ya de polea y todo eso es como muy bien desde el punto de vista de la ingeniería, como estudiado, como no sé, está bien documentado, a eso me refiero. Claro, De hecho, creo que tengo un paper, podría compartírselo también, dejárselo ahí por si es que le quieren echar un vistazo. Creo que es de extremidad inferior, pero igual ayuda. ujú. Sería interesante como para verlo más como directamente en el ejercicio, digamos, concreto de la prótesis o de la órtesis. Claro, ahora, bueno, digo que ha ido cambiando un poco, los principios igual son los mismos, pero bueno, ahora se han ido generando también algunas mm, modificaciones en el tema de lo mioeléctrico. Entonces, ahí también en vez de fuerzas que influyen o grupos musculares que influyen en la transmisión de fuerza por medio de poleas, ya a ratos también hay sistemas electromiográficos que activan ciertos movimientos en prótesis que son ya de más avanzada generación. Entonces ya eso es como lo último. Pero claro, el componente en este caso más de física tradicional a través de la activación de poleas y barras rígidas en lo que es la rehabilitación tradicional ya siempre ha estado. Entiendo, profe. Súper, así que gracias y como les digo, cualquier cosa me van comentando, ya para respetar, bueno, también los conductos regulares, temas de fechas, ya temas de eventualmente si necesitan correr algún día para evaluaciones. Las personas que han trabajado conmigo saben que no tengo dificultades con eso, pero lo importante siempre es que haya una conexión que sea como bastante fluida eh, para poder resolver las dudas y los problemas. Pueden escribirme, tienen mi mail, ¿ya? Si tienen cualquier acotación, tienen a las personas que van a trabajar como ayudantes, directamente también estoy abierto a resolver dudas, así que no pierdan ese canal de comunicación. Eso, si no hay más preguntas, comentarios y todo eso, lo vamos a ir dejando hasta acá. Espero que no le haya sido una clase tan tediosa, que hayan podido aprender un poquito más el sentido de la biomecánica. Es un camino que a ratos puede ser un poquito eh, latero para algunos que no están como tan familiarizados, pero eso es un poco la misión que tenemos, pues darle un sentido a esta área, a esta disciplina. Gracias, chiquillos, nos estamos viendo. Chau, Gracias. chau. Gracias, profe. Chao, chao.